Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos a nuestro programa y espacio Conversaciones Vitales. Es un gusto poder estar semanalmente con cada uno de ustedes a través de nuestro canal de YouTube y también por Radio El Libertador. Y en esta hora que entrevistamos habitualmente a profesionales de diferentes ramas del saber, estamos nuevamente con la escribana Gianela Alois. ¿Cómo estás, Gianela? Un gusto de estar contigo. Hola, Jorge, muchas gracias. Bueno, un saludo a la audiencia. Es un privilegio, gracias por estar aquí con nosotros, y hemos conversado en varias oportunidades acerca de la temática de familia, matrimonio, natalidad, invierno demográfico, y realmente esto es un problema. Es un problema no solamente a nivel nacional. Nosotros vivimos en Uruguay y reconocemos muy bien que hay una disminución notable de la natalidad, pero también a nivel global. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a la natalidad? Y las estadísticas son claramente ostensibles, que podemos darnos cuenta que la población mundial no está creciendo. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, Gianela? Las consecuencias de toda esta realidad que, bueno, el ser humano, a través de la cultura, a través de su manera de pensar, de actuar y de vivir, ha producido un invierno demográfico, como los especialistas nos señalan. Mira, hay un libro muy interesante escrito por la autora británica Dorothy James en el año 1992, que posteriormente fue llevado al cine, que se ambienta en el año 2027, el año que viene nuestro, y se llama, el libro se llama Hijos de Hombres, ¿no? Este libro narra la historia de un mundo sumido en una epidemia de infertilidad. Durante 2 décadas, toda la raza humana ha sido infértil por razones desconocidas. No ha nacido ni un solo niño durante 20 años, ¿no? Y el resultado de esta crisis de infertilidad es la pérdida total de esperanza, ¿no? El mundo representado en la novela está desgarrado por la guerra, la violencia, la inestabilidad social y una sensación de descreimiento generalizado o rechazo a los valores establecidos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué cambia esta realidad en 2027 en este libro? La llegada al mundo de un milagro que se produce cuando una mujer está embarazada, ¿no? Y de repente ahí se enciende la esperanza. Pero volvamos a la realidad, ¿no? En diciembre del 2025, el diario inglés The Guardian, ¿no?, titula una nota: nace un niño, 2 puntos. Los italianos celebran el primer bebé de un pueblo en 30 años, ¿no? Es imposible no relacionar lo que comentábamos del libro con este suceso, con esta realidad, ¿no? A ver si yo entendí, O sea que hacía 30 años que no había nacido un niño en ese pueblo. En ese pueblo. Y entonces The Guardian informa este suceso, ¿no? Y describe las eufóricas celebraciones que tuvieron lugar en el pueblo, que se llama Pagliara dei Marsi, en los Abruzos, cuando nació Lara, ¿no?, una niña, ¿no? Toda la comunidad dice que asistió al bautismo en la iglesia que está frente a la casa, y esta es la novedad de tener un bebé en el pueblo, que fíjate que dice que ahora se ha convertido en la principal atracción turística del pueblo. Bueno, está claro, este pueblo que tiene, es un pueblo diminuto de tan solo 20 habitantes, ¿no? Por eso quizás nos sorprenda que haya tan pocos niños, ¿no? Y el pueblo es tan pequeño en parte, ¿por qué? Porque la población se ha desplomado.
en los últimos años allí, ya que los ancianos han fallecido sin hijos que los reemplacen. Qué triste que suena esto, ¿no? Han fallecido sin hijos que los reemplacen. La situación es emblemática, sin embargo, de un problema nacional en Italia, dominado por el envejecimiento de la población y el vaciamiento de las escuelas, ¿no? Estoy mencionando Italia, pero enseguida pienso Uruguay, porque esto está pasando aquí también, ¿no? Fíjate que en 2024 Italia experimentó otra caída de la tasa de natalidad, teniendo tan solo 1,18 nacimientos por mujer, ¿no? Hay un demógrafo holandés-estadounidense, John Bongaerts. Él está a favor de la disminución de la población, que ha demostrado que la diferencia en la fecundidad de las poblaciones se debe principalmente a la variación de la nupcialidad, ¿no? Al uso de anticonceptivos, a la infecundidad posparto y al aborto inducido, ¿no? En la revista Nature en el año 2016, él sostiene, y esto me parece importantísimo, cualquier aceleración de la disminución de la fecundidad cambia la trayectoria del futuro crecimiento de la población, ¿no? Cualquier incidencia que se quiera hacer para acelerar, disminuir la fecundidad, va a cambiar la trayectoria del futuro crecimiento de la población. Y esto, por estas causas que este demógrafo menciona, suceden en los hechos, ¿verdad? Sí, Yanela, alguien puede estar escuchando, ¿verdad?, el programa, y te puede estar escuchando a ti, y puede decir, bueno, pero yo tengo la libertad de poder elegir y hacer con mi vida lo que quiero. Es decir, si quiero tener hijos, si no lo quiero hacer, si me quiero casar, si no me quiero casar, con quién me quiero casar, con quién no me quiero casar, qué condiciones y qué tipo de familia quiero vivir. Entonces, esto puede sonar un poco a que le está cercenando la libertad individual de cada uno. Y a mí se me ocurre, cuando digo estas cosas, que quizás sea cierto. Estamos hablando de un tema que le estaríamos quitando la libertad individual a la persona, pero lo que estamos analizando, y eso me parece importante y me gustaría saber tu opinión, es las consecuencias que trae esta forma humana de pensar, de esta libertad que se esclaviza de alguna manera a la humanidad en consecuencias que pueden ser imprevisibles desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista vincular, desde el punto de vista de el crecimiento y el desarrollo individual que uno pueda tener. Entonces, ¿cómo congeniamos las dos cosas entre la libertad individual y lo que la libertad lamentablemente produce globalmente en una sociedad que se está deteriorando porque justamente no hay familias que puedan generar recursos para formar una generación mucho más estable, mucho más sanitaria, mucho más saludable? Bueno, no sé, un primer comentario es que parecería que esa libertad que tenemos y que podemos usar no nos está llevando a un buen puerto a las personas en forma individual, porque el ser humano es un ser social, creado para vivir en familia, no para vivir solo. Entonces, las consecuencias que se ven por este aislamiento, por esta falta de no asumir responsabilidades o poner proyectos individuales en primer lugar antes de crear una familia, realmente le está haciendo mal al ser humano, ¿no? Entonces, parece que la elección que posibilita esa libertad no está dando muy buenos resultados, ¿no? ¿Sabes, Yanela, me estoy acordando de una anécdota que a veces cuento, hace 50 años, cuando una pareja se casaban
y pasaban 2 años de casados y no tenían hijos, se les preguntaba a la manera nuestra, ¿no? Che, ¿qué pasa? Que todavía no tienen hijos. Algo les está pasando. Hoy, 50 años después, si una pareja se une y a los 2 años la chica queda embarazada, la pregunta es la misma: che, ¿qué pasó? Que quedaste embarazada, que recién te casaste hace 2 años y ya estás pensando en tener un hijo. Es decir, qué error Bueno. De cálculo tuviste para poder tener un hijo que no era el momento de haberlo tenido. Bueno, todo esto evidentemente forma parte de una nueva cultura en la cual estamos viviendo, ¿no? A mí me resulta gracioso que se hablan de familias numerosas cuando tienen 3 hijos, familias numerosas. ¿Cómo cambió, cómo ha cambiado en el tiempo lo que consideramos como familia, ¿verdad? Bueno, en Uruguay, se han estado tomando algunas acciones, pero creo que hasta ahora sin mayores resultados. Es importante que digamos que la tasa de fecundidad en Uruguay es la más baja actualmente de América Latina, ¿no? Lo sigue Chile. ¿Tá? En Uruguay la tasa es de 1.16 hijos por mujer. ¿Tá? Entonces, bueno, tímidamente algunos actores políticos van tomando medidas, como por ejemplo los legisladores. Algunos partidos han presentado proyectos de ley que van más o menos todos en la misma línea, ¿no? En el año 2022 el partido Cabildo Abierto presentó un proyecto donde se establecen algunos incentivos económicos para fomentar el crecimiento de la natalidad, ¿no? Declarando de interés nacional la implementación de políticas para el fomento de la natalidad, permitir que los contribuyentes puedan hacer deducciones de gastos de educación, alimentación, vivienda y salud de hijos menores de edad a su cargo, ¿no? Las empresas que tengan guardería o jardín de infantes sin costo para sus trabajadores, que también puedan deducir de sus aportes al BPS una determinada cifra, ¿no? Licencias especiales. Más o menos esto es lo que contiene ese proyecto. A fines del año pasado el Partido Nacional presentó un proyecto que se llama Fomento de la Natalidad en Uruguay, ¿no? Que propone beneficios fiscales, por ejemplo, en pañales, en ropa, en servicios educativos, y la prioridad de la vivienda para quienes tienen hijos. Me resultó muy interesante un proyecto del año pasado también, Bienestar, que se llama Bienestar de las Generaciones Futuras. En la exposición de motivos dice esto: la postergación sistemática de las decisiones estratégicas profundizan problemas estructurales, generando un escenario aún más preocupante, el vaciamiento del porvenir, entre las que señala una caída sostenida de la natalidad. Después también hay un proyecto del Partido Colorado que se llama Ley Paz, en el que se proyecta ampliar los apoyos a la reproducción asistida, ¿no? Otro proyecto presentado a través del programa de participación ciudadana del Parlamento uruguayo, que se llama Aumento de la Natalidad y el Bienestar, que propone un salto cualitativo y urgente, estableciendo una licencia parental universal de 12 meses como pilar de la nueva política demográfica, ¿no? Y bueno, y en el ámbito... ¿Te referís al esposo y a la esposa, o sea, al hombre y a la mujer? Sí. A los dos. Sí, la corresponsabilidad en el cuidado infantil desde el inicio, ¿no? La corresponsabilidad, ese es un punto, ¿no? Que bueno, que se habla de que la carga mayor la tiene la mujer, ¿no? Cuando se deberían compartir el cuidado de los hijos, ¿no? Este es un proyecto, pero están en eso, son proyectos de ley, ¿no?
Y a nivel del Poder Ejecutivo, en la Ley de Urgente Consideración, se creó la Comisión de Expertos en Política Poblacional, que está en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, ¿no? Que aborda los desafíos demográficos, la baja natalidad, el envejecimiento, las migraciones, con el objetivo de mejorar la planificación pública y la equidad intergeneracional, y se basan en distintos instrumentos, por ejemplo, en el censo de población del año 2023. Pero bueno, esta comisión se reunió por primera vez en octubre del año pasado, entonces mayores acciones concretas en Uruguay no vemos, ¿no? Sin Entonces, embargo, sí, la pregunta es entonces, ¿qué otras soluciones tú ves para poder paliar esta situación y bueno, que somos testigos? hay otras miradas, ¿no? que están dando los especialistas en temas de familia, ¿no? Una mirada que en realidad va un poco en contracorriente de la cultura actual, ¿no? Que está enfocada por primera vez en una cuestión de valores, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores, como el presidente de Vida Humana Internacional, Jenan Bouquet, que sostiene que el bien del individuo no se puede lograr sin la búsqueda del bien común, ¿no? Es cuando está metido el individuo en relaciones sanas de solidaridad que el individuo encuentra su autorrealización, no en la búsqueda aislada, individualista de sus propios deseos, ¿no? Históricamente se ha tratado de debilitar a la familia, ¿no? Esta degradación tiene profundas consecuencias para la dignidad humana, sostiene Bouquet, ¿no? Fíjate que cuando el matrimonio es desestabilizado, ¿qué pasa? Los niños son los que más sufren, ¿no? Cuando la autoridad parental es socavada, la formación moral se vuelve fragmentada e incoherente. Y cuando el Estado asume el papel de proveedor primario y educador, las personas están sutilmente capacitadas para verse a sí mismas, no como agentes responsables, sino como dependientes, ¿no? Los hijos, dice Bouquet, son un regalo, no una carga, ni meros proyectos personales tampoco, ¿no? Son una fuente de alegría y esperanza, de trascendencia y fortaleza también. Esto que él dice me recuerda una canción que interpreta Gloria Estefan, que se llama Milagro, y habla sobre los hijos. Y la canción dice en una parte que los hijos son el tesoro, son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra mirada que implica que cambiar la cultura, cambiar la forma de pensar, renovar la mente para poder ir abandonando la situación actual en la que estamos inmersos, que en realidad nos ha metido en un invierno demográfico, como estamos hablando, ¿no? Sí. A mí me gustaría si tú pudieras hacer un raconto, Gianella, porque tal vez alguno de los oyentes diga, bueno, pero yo no veo tantas consecuencias negativas en la sociedad. Si somos menos vamos a tener más comida, si somos menos vamos a tener más espacio, si son menos personas, bueno, va a haber menos pobreza. Pero ¿qué podrías decir de las consecuencias sociales? Y ya las dijimos algunas, pero a mí me gustaría que dijeras algo de las consecuencias económicas que esto genera, el no tener una generación renovable, nueva, para las generaciones futuras y de aquellos que ya tenemos cierta edad, que vamos a tener que depender de las generaciones más jóvenes, porque esto también preocupa no solamente a los demógrafos, preocupa a los ministros de Economía presentes y futuros de naciones que se están empobreciendo desde el punto de vista de la seguridad social.
Y a mí me gustaría que dijeras algo de esto para poder dar un ramillete más de argumentos para poder señalar los peligros que esto atañe en una sociedad Sí, donde vemos esto, ¿no? la, la, claro, la disminución de la natalidad incide directamente en la seguridad social, ¿no? En Uruguay eh, hemos visto que se viene dando las reformas de la seguridad social de diferentes cajas, ¿no? La notarial a la que pertenezco últimamente viene aumentando el porcentaje de aporte que deben hacer los escribanos activos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más Pasivos. ancianos que sostener, más jubilaciones, más pensiones que sostener, ¿no? Eh, y bueno, hay algunos, bueno, también se modificaron otras cajas, se modificaron los aportes al Banco de Previsión Social, y hay algunos que le restan importancia, pero se le restan a tal grado que dicen, aunque parezca increíble, que bueno, no tenemos personas, un número importante de personas que trabajen, porque eso es lo que se necesita, ¿no? El que trabaja, que aporta la seguridad social para sostener al que está jubilado o pensionado, ¿no? ¿Y qué sostienen estos? Hay un libro muy interesante de uruguayos publicado en el 2020 que dicen, bueno, no hay trabajadores, sustituyámoslo por máquinas, por robots, ¿no? Algo que está progresando tanto también en este tiempo, ¿no? La tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, ¿no? Que por esos medios se pueden sustituir al faltante que hay de personas en edad de trabajar en Uruguay y en el mundo, ¿no? En Uruguay y en el mundo. Este, eh, pero digo, no es así, ¿no verdad? No es así. Más que nada porque el ser humano, como ya lo dijimos antes, necesita tener una familia, necesita ser parte de un hogar constituido con hijos, ¿no? Eso es lo que realiza el ser humano en definitiva. Y por eso hay tanta frustración, hay tantas personas solas con problemas de salud mental, ¿no? También es por estas situaciones, ¿no verdad? Yanela, estamos analizando esta temática evidentemente de una perspectiva de familia, donde damos énfasis no solamente al individuo, sino también al núcleo familiar. Pero vemos que esto va contracorriente también de toda una perspectiva social, cultural, legal, donde estamos viendo no una vida de acuerdo a una perspectiva de familia, una sociedad en base a perspectiva de familia, sino una sociedad en base a una perspectiva de género. Y hoy, lamentablemente, se construye una forma de vida humana donde se venera el individualismo, donde se venera la libertad personal, donde la salud sexual y reproductiva se ha cambiado por aquello que era salud materno-infantil, donde se le daba énfasis a la mamá y a los hijos y a la familia, pero todo va en dirección de una forma de pensamiento totalmente sesgado que no contribuye para que todo esto pueda ser una realidad. Y quizás no nos demos cuenta que nos está transformando en personas que, de continuar con esta tendencia, los más perjudicados vamos a ser nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos transformar esa perspectiva de género en una perspectiva de familia, donde el énfasis no sea solamente individual, no sea solamente dirigido a la mujer? Y con todo respeto digo esto, porque la mujer también necesita, y reconocemos que en una sociedad machista, patriarcal, heteronormativo, evidentemente que hay ciertas cosas que no contribuyen para el bienestar sanitario de la mujer, pero estamos viendo que el péndulo se está yendo demasiado a un extremo que está perjudicando globalmente el desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos hacer
para que la visión no solamente quede confinada al campo del individualismo femenino, sino que también eso se prolongue a un beneficio mucho más amplio de una sociedad que necesita no solamente el desarrollo de la mujer y el empoderamiento de ella, sino también el empoderamiento y el desarrollo global. Y bueno, es lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Así como hubo un cambio de cultura en el siglo XX y que se hizo efectivo en el siglo XXI, ¿no? A través de tantas leyes, se necesita cambiar la cultura, necesitamos cambiar la forma de pensar, ver en qué situación nos encontramos actualmente, ¿no? De forma individual, cómo estamos los individuos actualmente, valorar si eso realmente nos ha convertido en una sociedad más pacífica, solidaria, ¿no? Y ver si no hay que cambiar la situación actual, porque parecería que los resultados que ha dado todo este cambio cultural que viene del siglo pasado, no nos está haciendo bien ni como individuos ni como sociedad. Entonces, creo que tiene que ir por ahí una reflexión profunda, tanto a nivel individual como a nivel social, de la situación en la situación que nos encontramos actualmente, ¿no? Y no es desechar o despreciar derechos que se han logrado, sino pensar en la situación actual que se vive, ¿no? ¿Verdad? Sí, y en ese sentido yo creo que otro aporte que tendríamos que pensar también o repensar sería qué le estamos transmitiendo a las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Porque estamos viviendo una época donde la forma de transmitir ciertas ideologías va a favor de todo esto, lamentablemente, donde estamos yendo a una disminución de la natalidad, a una forma de pensar muy light acerca de lo que es familia, familias diversas familias, donde todo esto lamentablemente está produciendo un sesgo muy particular en la cultura juvenil o infanto-juvenil, que no lleva más que a agudizar esta problemática en la cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Sí, un sociólogo italiano, periodista también, Giuliano Guzzo, escribió un artículo realmente de este grupo de gente contracorriente, ¿no? Escribió un artículo muy interesante en el año 2024 y se refiere al factor matrimonio, ¿no? Él dice que el matrimonio sigue siendo un arma decisiva, ¿no? Y para eso se remite a dos estudios, uno en China del año 2021, donde se analizan 5 contextos distintos: Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Singapur, y ahí se investiga cuál era el grupo de mujeres con mayor influencia en la evolución del índice de fertilidad total. ¿Y a qué conclusión llegan? Que el grupo femenino que incide más en la natalidad son las mujeres jóvenes entre 25 y 29 años que se casan. Lo opuesto a lo que sucede en Uruguay, ¿no? En Uruguay la franja entre 25 y 34 años es la que menos hijos tiene. Bueno, de este estudio realizado en la Universidad de Hong Kong demuestra lo contrario. También este sociólogo menciona otro estudio que se titula El matrimonio todavía importa, que dice que una frase que me pareció muy relevante, que el vínculo fundamental
biológica y económicamente arraigado entre ser pareja estable y públicamente reconocido y el ser padres es, a pesar de toda esta situación que se vive, se mantiene, ¿no? O sea, el tener un matrimonio, ser públicamente reconocido como tal y el ser padres sigue siendo relevante para la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Yanela. Muchas gracias con este concepto. Estamos terminando nuestro programa. Qué cosas importantes nos has señalado en esta hora y queremos agradecerte por estar con nosotros. Y a todos nuestros oyentes queremos decir que estamos a disposición de cada uno de ustedes. Pueden hacer sus comentarios, preguntas, que puedan hacerlo a través de nuestras vías telefónicas, así como también a través de nuestros canales de YouTube. Será hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.